Horacio Spafford era un abogado de gran éxito en los Estados Unidos, pero en un abrir y cerrar de ojos perdió todas sus posesiones durante un gran incendio que ocurrió en la ciudad de Chicago en el año 1871. Un año antes su hijo había muerto de fiebre en el año 1870. Y tras 2 terribles años personales, Horacio decide llevarse a su esposa y sus 4 hijas de vacaciones a Inglaterra. Sin embargo, justo antes de embarcar, un negocio de último minuto le fuerza a quedarse y sus 4 hijas y su esposa zarpan rumbo a sus vacaciones mientras Horacio se encarga del negocio. Pero el barco en el que viajaban, el Ville de Havre, choca contra otra nave en las primeras horas del 22 de noviembre de 1873 y en solo 12 minutos se hunde. 266 vidas se pierden, solamente sobreviven 61 pasajeros y 26 miembros de la tripulación. 9 días después, Horacio recibe un telegrama de su esposa Ana que dice: solo yo he sobrevivido. ¿Qué hago? Ana, su esposa, contaba después que había luchado valientemente por mantener a sus hijas en la cubierta del barco y su último recuerdo es el de su hija siendo arrebatada violentamente de sus brazos por la fuerza de las olas. Su esposa, la esposa Ana, sobrevive a la muerte gracias a un tronco de madera flotando al que se aferró y fue encontrada inconsciente y viva. Tras este fatídico momento, el pastor de Horacio, amigo de la familia, le oyó decir en algún momento a este hombre: Dios me dio 4 hijas, ahora me han sido arrebatadas, algún día entenderé por qué. Horacio había recibido terribles noticias, se embarca en el siguiente barco que puede rumbo a Cardiff, Gales, para ver y consolar a su esposa. Y mientras viaja en la noche, el capitán del barco le muestra la zona donde había ocurrido el naufragio. Y sin poder conciliar el sueño, Horacio se echa en su cama y piensa estas palabras: estoy bien. Estoy bien. Que se haga la voluntad de Dios. Tiempo después, estas palabras se convierten en la letra principal del conocido himno que acabamos de cantar. Estoy bien en mi alma, dice literalmente, estoy bien con mi Dios. ¿Alguna vez has dicho tú, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te has encontrado en medio de una prueba tras otra, tratas de sacar la cabeza y como una ola viene otra prueba más en tu vida. Sean grandes, sean pequeñas, todos pasamos en este instante o pasaremos por pruebas en nuestra vida. Y el Salmo 13 es la respuesta de parte de Dios para comprender cómo podemos enfrentar las pruebas en esta vida. Y quizá no estás sufriendo en este momento. Tranquilo. Lo estarás. Este salmo será entonces la respuesta de parte de Dios para comprender cómo enfrentar la prueba mañana. Hermanos, Dios no nos abandona en medio del océano. No importa la situación en la que nos encontremos, aun si humanamente no existe solución, Dios no nos abandona. En este Salmo 13 vamos a ver a un rey David sufriendo profundamente, pero también teniendo la convicción, la suma convicción de que la única solución se encuentra en Dios y por eso clama a Él con confianza, clama teniendo la certeza de que va a ser liberado, incluso de que cantará ya alabanzas al Señor.
Esta mañana vamos a observar desde este texto tres palabras muy sencillo. Tres palabras que nos van a mostrar el proceso de crecimiento en confianza en Dios en medio de la prueba. Van a mostrar este crecimiento de la confianza de David en medio de la prueba y nos van a exhortar, y es la oración que nos exhorte, nos animen a nosotros cuando llegue la prueba. La primera palabra es la palabra suspiro. Suspiro. Versículos 1 y 2. Dice el texto de nuevo, lee conmigo, para el director de coro, Salmo de David: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Te ha ocurrido alguna vez que has visto una película muchas veces y la vuelves a ver y sigues mordiéndote las uñas? Primero, no te muerdas las uñas. Es antihigiénico, ¿verdad? Pero aunque la hayamos visto muchas veces, aún tenemos nervios. No vaya a ser que esta vez atrapen al bueno. No vaya a ser que esta vez el Titanic sí que se hunda. Es un poco lo que está pasando aquí. David tiene la certeza de que la película va a terminar bien, pero eso no quita que esté sufriendo. Todo está entrelazado. David sufre genuinamente y al mismo tiempo tiene plena confianza en Dios. Y vamos a ver esta oración modelo del afligido, comenzando con el suspiro. ¿A qué me refiero con suspiro? Me refiero a la queja de David. Sí, has oído bien, queja. La mayoría de nuestras quejas son pecaminosas. ¿Por qué? Porque la queja muestra una falta de confianza en Dios, muestra descontento con su voluntad. La queja muestra enojo por las circunstancias que el Señor permite a nuestro alrededor, y hemos de cuidar este corazón, nuestro corazón, en medio de la prueba, de no ser irrespetuosos hacia Dios, de tener un autoenfoque basado en nuestra voluntad, en nuestra comodidad, en nuestro egoísmo. Cuidado con la queja pecaminosa. Pero es posible quejarse sin pecar. De hecho, Job lo hizo, Job capítulo 1, versículo 22. Y tenemos un libro en la Biblia llamado Lamentaciones. La insatisfacción mostrada con respeto al Señor no es pecado. No es pecado expresar esta insatisfacción en un mundo caído y anhelar el rescate, la salvación de Dios. No está mal hacerle preguntas a Dios, y David lo hace. Vaya si lo hace. Comienza con un ¿hasta cuándo, oh Señor? David se lamenta, se queja, suspira porque se siente abandonado por Dios a causa de sus enemigos. David no tiene ningún problema en abrir su corazón a Dios y presentar su queja. 5 preguntas le hace a Dios en 2 versículos y 4 veces dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David se siente absolutamente abandonado por Dios. Me olvidarás para siempre. Estudiaba este salmo y pensaba, David parece estar siendo sumamente imprudente con sus palabras. Pero observamos cómo el Señor permite que sus hijos clamen desesperados a Él, que le hagan preguntas cuando no comprendemos. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Ahora, nota esto. Nota el oh Señor. David alza su mano pidiendo explicaciones, pero no las alza con el puño cerrado, ¿verdad? Sabe que está dirigiendo su suspiro, su queja a su Dios. Dice el versículo 3, Dios mío.
Dios, el único Dios verdadero, el Dios eterno de Israel, el Dios del pacto, el Dios fiel. David en su confusión está haciendo preguntas adecuadas de alguien que sabe que no es nada y sabe que se está dirigiendo al que lo es todo. No es la única vez que David habla así al Señor. Salmo 27:7 dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Salmo 27:9, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Salmo 27:10, unos textos conocidos: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Oras tú así al Señor con esta sinceridad y honestidad? ¿Oras al Señor con un corazón abierto? El Señor quiere que nos refiramos a Él en estos términos. David suspira, está abatido, derrotado, está perdido y cansado, no comprende, se siente abandonado. ¿Hasta cuándo te has olvidado de mí? ¿Por qué no me ayudas, Señor? Respóndeme. ¿Hasta cuándo, versículo 1, segunda parte, esconderás de mí tu rostro? Esconder el rostro es una manera poética de decirle a Dios: ¿hasta cuándo me vas a negar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a ayudarme, oh Señor? El versículo 2 nos dice que David, en su frustración y dolor, dice que ha tomado consejo en su alma. ¿Qué significa esto? David ha intentado solucionar la situación por sí mismo y esto solo le ha llevado a afligirse aún más. Esto nunca nos pasa, ¿verdad? Nunca hemos intentado solucionar nuestros problemas por nuestras propias fuerzas y medios, ¿cierto? No es así. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, acudir al Señor en primera instancia? Nuestra frustración, nuestro desánimo solo se acrecienta cuando en momentos de prueba, de debilidad, de persecución, de pecado, buscamos una solución de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad del Señor. Y no al consejo de personas piadosas, sino al que yo quiero oír. ¿Has visto alguna vez, o quizá tú hayas caído en arenas movedizas? Comienzan a retorcerse, ¿verdad? A moverse sin parar, a luchar por sus propias fuerzas solo para conseguir hundirse más y más y más. David precisamente dice esto en el Salmo 69:2: me he hundido en el cieno profundo y no hay donde hacer pie. El Señor nos llama a acudir a Él en primera instancia. La palabra nos llama a levantar la vista en nuestra desesperación y asirnos, aferrarnos a la mano firme del Salvador, que está esperando pacientemente a que dejemos de patalear, que le miremos a Él y nos aferremos, porque solo Él es el único suficiente para librarnos de la prueba. David se siente verdaderamente abandonado y perdido. Emocionalmente David está quebrantado. ¿Lo observamos en el texto? Está intentando comprender por sí mismo. Suspira constantemente en medio de situación, preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? El texto no nos dice quién es el enemigo de David. Puede ser Saúl, pueden ser los filisteos, hombres cercanos a él, no sabemos. Pero observamos que David está harto de esta situación. Está cansado de un enemigo que se enaltece, se enorgullece, se exalta sobre él, de que le ningunea. Está cansado de ser vencido y se sumerge en la depresión. No lo puede comprender.
Está enfrentando una oposición tal que incluso versículo 3 dice: considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Es tal su desesperación que piensa incluso en que va a morir. Ponte en el lugar de David. ¿Cómo es posible que el ungido, el escogido por Dios para ser rey, se enfrente a esta situación? No lo comprendo, David dice. ¿Acaso ha olvidado Dios sus promesas para conmigo? ¿Continuaré efectivamente en el trono o mis descendientes como Él prometió? Su sentimiento de abandono y sus preguntas aparentemente impertinentes son justificadas, porque como hemos visto, al mismo tiempo que David suspira en estos primeros versículos, él sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué sabe David qué es lo que tiene que hacer? Porque como creyente verdadero que es, su fe se refuerza en la dificultad. Esto es ni más ni menos lo que Santiago va a decir 1000 años después, al comienzo de su carta. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 3. Tened por suma queja, hermanos míos, por sumo gozo, ¿verdad? El que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, su obra perfecta, para que seáis perfectos, seáis maduros y completos, sin que os falte nada. Y quizá puedes decir: es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es cierto, no lo sé, en la mayoría de los casos. Pero permíteme decirte que eso no es lo importante. Lo importante es que la palabra de Dios nos dice que por mucho que lo sintamos, Dios no nos abandona. Que por muy mal que esté la situación, hasta el punto de la muerte, Dios va a dar una salida. Y esto no es triunfalismo barato, hermanos. Es la verdad. ¿Confías en el poder de Dios? ¿Tiene Él el poder para liberarte de cualquier opresión cuando clamas a Él, sea cual sea, incluida la opresión de tu mayor enemigo, que es el pecado? ¿Crees de verdad que Cristo y su todopoderosa palabra es suficiente para liberarte? ¿Tú sabes cuánto poder hay a tu disposición? La semana pasada nuestro hermano David González nos enseñaba en 2 Corintios capítulo 1, hablando del dolor y la consolación en medio de la prueba por la causa de Cristo. Precisamente Pablo continúa, 2 Corintios 1:8, fíjate lo que dice Pablo en esta situación. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que, con el propósito de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza. Pablo aprendió en medio de esta prueba, más allá de sus fuerzas, que el mismo poder que ha hecho resucitar a Jesucristo nuestro Señor es el poder disponible para el creyente aún en el momento de mayor desesperación. Por lo tanto, no es lo que sientes. No se trata de lo que sientes en la prueba, se trata de lo que crees. Se trata de la verdad. Y este salmo nos lo dice claramente. David, en medio de la aflicción verdadera, está confiado, aún enfrentando enemigos, aún enfrentando la muerte.
Esta confianza, fíjate, es tal como veremos que va a cantar alabanzas debido a conocer el carácter de Dios. Esta confianza en Él le hace prometer como un hecho seguro que va a alabar a Dios en el futuro. ¿Está desesperado? Sí, pero su desesperación dura hasta el instante en que pone su mente en la verdad. Es la verdad la que tiene que guiarnos y conducirnos y sostenernos en la prueba. Es la verdad lo que nos hace seguir adelante. Dios nos ha dado sentimientos, ¿verdad? Somos seres emocionales, sí, amén. Pero cuidado cuando somos dominados por nuestros sentimientos. Ahí es cuando los sentimientos pueden ser muy peligrosos si no vienen acompañados de la verdad, de esta verdad que tenemos delante en nuestras Biblias. Por lo tanto, confía en Dios en medio de tus suspiros, en medio de tus lamentos. Abre tu corazón al Señor, amén. Sé honesto, dile la verdad, dile lo que sientes. Pero recuerda, no hay nadie más quien pueda sostenerte. La segunda palabra que muestra este proceso de crecimiento en medio de la prueba que nos mueve a confiar en Dios es la palabra súplica. Súplica, versículos 3 y 4. Versículo 3, de nuevo, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. El reformador Martín Lutero dijo acerca de este Salmo 13 que David se encuentra en un estado en el que su esperanza desespera y al mismo tiempo en esta desesperación mantiene la esperanza. Es como ese corredor de maratón a punto de flaquear, ¿verdad? Solo la vista puesta en la meta le mantiene dando otro paso. David, después de todas estas preguntas a Dios, ahora suplica, clama a Dios, le implora que le conteste, considera y respóndeme. Ni siquiera hay un y en el original, es un añadido. Considera, respóndeme. Le pide a Dios que considere, que dicho de otra manera, suplica a Dios que observe atentamente, que observe su situación con intensidad. Y es interesante, porque David pide a Dios hacer algo que Dios ya hace. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios lo controla todo. No hay nada en este mundo, en este universo, que Él no sepa. Pero hermanos, esta es la naturaleza de la oración, ¿no es así? Orar a Dios, clamar, acudir a Él diciéndole algo que Él ya sabe, pero que Él nos manda, ¿verdad? Oramos a nuestro Padre porque Él nos lo manda. Oramos porque Él espera que nosotros acudamos humildemente ante Él buscando ayuda y consuelo, como vemos aquí. Considera, respóndeme, oh Señor, dice David, Dios mío. Increíble, el Dios todopoderoso e infinito es, dice David, mi Dios. No es un Dios distante, es un Dios al que podemos acceder. Y David le pide en el versículo 3 que le ilumine los ojos. Esto es una manera poética de decir, Señor, dame fuerzas. Y él espera que Dios actúe en esta situación y da dos razones. La primera, dice, temo dormir el sueño de la muerte. La situación es tan grave, de tal magnitud, que teme por su vida, a no ser que Dios responda a su hasta cuándo e intervenga, ¿verdad? David suplica con desesperación y suplica con fe. De nuevo, Santiago parece que ha tomado este salmo y lo aplica 1000 años después, porque
Santiago dice en el versículo 2, tened por sumo gozo en que os halléis en diversas pruebas. Y en este contexto, el versículo 6 dice que pide sabiduría, pide con fe, pide sin dudar para saber cómo responder en medio de la prueba. Así que si estás pasando una prueba, el Señor te llama a tener gozo en medio de la prueba, sabiendo que esto va a modelar tu carácter en semejanza a Cristo, tu dependencia, tu fe, sabiendo que vas a madurar exponencialmente periodos duros y sabiendo que puedes pedir por sabiduría de acuerdo con su voluntad. Considera, respóndeme, dice David con fe. Avívame, no me dejes tirado en la cuneta, no dejes que mi enemigo, mi situación me venza. Si la primera razón de la súplica de David es que le revive, le dé fuerzas, la segunda razón por la cual le pide es que, dice el versículo 4, sus enemigos no le venzan y se regocijen. Versículo 4, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Para David el triunfo de sus enemigos sería el triunfo sobre David mismo, pero sobre su fe en Dios. Por tanto, si Dios no quiere que ellos se regocijen, Dios tiene que contestar su oración para que no sea sacudido. Es una referencia realmente a la muerte. Significa literalmente caer al suelo y no poder levantarse más. David dice que ni siquiera la muerte va a traer satisfacción, ya que sé que después de muerto mis enemigos se van a alegrar porque me han vencido. Por lo tanto, suplica al Señor por una respuesta rápida. Suplica por ánimo, suplica por ser vivificado, está impaciente, aún así pide con fe genuina al único Dios, su Dios. David pide con esa confianza que ya tenía en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el creyente, David en este caso, tú, en medio de la desesperación, podamos clamar, sí, con impaciencia, pero también con fe y confianza en que nuestra oración puede ser escuchada y que tarde o temprano la liberación va a llegar? ¿Cómo es posible que esto sea una realidad que podemos experimentar en cualquier situación de nuestra vida? La respuesta a esta confianza, la respuesta a la respuesta de Dios se encuentra en Jesucristo. La respuesta está en la encarnación. La respuesta está en la vida, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión gloriosa de Jesucristo. La respuesta, hermano, hermana, se encuentra en la realidad de sus propias súplicas en el jardín de Getsemaní. El hecho de que, a pesar de estas súplicas, cuando Jesús clamó, quizá literalmente hasta cuándo también, la ira del Padre no fue apartada, sino que sufrió la ira en toda su extensión. Bebió de esa copa. Así que David, que tú y que yo podamos acudir a Dios, es porque el Hijo, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros en todo, con el fin de ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, mediador entre Dios Padre, entre nosotros y Él, y puede comprender por lo que estamos pasando. Él es un misericordioso sacerdote, un misericordioso Salvador, porque Él lo ha pasado. Y Él venció como hombre
toda tentación de pecar, incluida la tentación de no tener fe y confianza en su Padre, aún en el momento de mayor aflicción con la perspectiva de la cruz. Cristo comprende tu situación perfectamente, porque Él preguntó al Padre, ¿por qué me has abandonado? La comprende porque Él fue separado del Padre, fue dejado a merced de sus enemigos, fue tratado como un pecador para quitar nuestro pecado y para confiar hoy en medio de la prueba. Por tanto, acude al Señor en medio de tu desesperación, suplica por ayuda, sea cual sea tu enemigo. Porque si quieres honrar a Dios en todo, tienes que saber que vas a enfrentar problemas, persecución, conflictos, críticas, separación, ceños fruncidos, malas caras. Y si no está pasando, quizá estamos haciendo algo mal. Hermanos, sufrimos por muchas razones, pero sufrir por la causa de Cristo, esto va a traer gran persecución, eso va a traer prueba. No nos conformemos a este mundo, mantengamos firmes nuestras convicciones desde la palabra. Y sí, esto traerá confrontación, pero confrontémosla confiando en el Señor. Una cosa más. No estamos solos. El Señor te ha salvado y te ha puesto en medio de tus hermanos, de tu iglesia local. No existen los cristianos solitarios, es contrabíblico. Me entristece profundamente cuando me entero un tiempo después que alguien está o ha pasado por una prueba. Esto no debería ser así, hermanos. Somos un cuerpo. Si un miembro se duele, todos nos dolemos. Recuerda Hechos 4. Ya hace unas cuantas semanas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que Pedro y Juan hacen después de ser puestos de libertad ante el Sanedrín? Corrieron a ver a su iglesia, comparten el dolor, comparten las noticias y juntos oran y se exhortan desde la palabra de Dios. Hermanos, somos llamados a soportar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2. Las dificultades, los problemas que las personas no pueden resolver con facilidad por sus propios medios. Somos llamados a compartirlas unos con otros, soportando mano con mano, con paciencia y resistiendo. Hermano, confía, hermana, confía en medio de tu aflicción en el Señor. Suspira, llora, sí. Suplica, amén. Pero ten seguridad de que Dios responde de acuerdo a su buena, aceptable y perfecta voluntad. Esto es lo que David dice al final del Salmo, versículos 5 y 6. Habla de seguridad. Fíjate el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. David tiene seguridad. David confía en la misericordia de Dios. Qué bendito contraste entre los versículos, hermanos. ¿Cómo comienza el versículo 5? Mas yo. Los adversarios, los enemigos, los problemas, pero yo. Mientras los enemigos se alegran de la derrota de David, y eso es alegrarse en contra de Dios, David confía de tal modo en Dios que se regocija, que se alegra de la liberación que Dios va a traer aún en el futuro. Es increíble, hermanos. Esta es la confianza
que David tiene en el Señor, tal la confianza en su, dice, misericordia, en su amor fiel, su amor leal por sus hijos, que David promete una cosa, fíjate en la segunda parte del versículo 5, mi corazón se regocijará en tu salvación. En medio del dolor, en medio de la desesperación real, David dice que se va a regocijar de que Dios le va a sacar de este valle profundo. Eso es un tremendo ejemplo de seguridad en el Señor. ¿No sería fantástico pensar así? Bueno, tengo buenas noticias para ti. Es posible, porque esta verdad escrita hace 3 milenios es real hoy. La desesperación real de David duró un tiempo, el tiempo que recordó, que dejó de mirar hacia el interior y puso su vista en las promesas de Dios de que nunca le va a dejar, nunca le va a abandonar. ¿Son sus emociones? ¿Es su dolor real? Es real. No es ficticio. Pero es pasajero cuando pone su confianza en la verdad de quién es Dios. En otras palabras, David se aferra a su teología, al conocimiento de quién es Dios, de que Él todo lo puede. Se aferra también a que ha experimentado ya la fidelidad de Dios en su vida. Dice, he confiado, versículo 5. David lo sabe, lo ha visto. David ha experimentado la fidelidad del Señor. Y hermanos, así debería ser con nosotros también. Aprendemos la verdad de la palabra de Dios, su ejemplo de fidelidad, de sus promesas. Acabamos de terminar Romanos 9, el tremendo ejemplo de la fidelidad de las promesas de Dios con su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Lo vemos y además nos permite experimentar su fidelidad. Amén. Aprendemos que Él es fiel porque su palabra lo dice. Esa es la verdad inamovible. Lo experimentes o no, lo sientas o no, la verdad es objetiva. Pero es que además lo vemos en nuestra vida. Echa la vista atrás. Piensa, ¿ha sido Dios fiel? ¿Es Dios fiel a pesar de mi pecado? ¿Es Dios fiel a pesar de mi infidelidad? ¿Me ha sostenido el Señor? Esto es lo que David expresa. En tu misericordia he confiado. Y por eso él tiene seguridad. Sabe que sí, su corazón deprimido del versículo 2, sabe que no siempre estará así. Ahora, ¿por qué lo sabe? ¿Acaso vemos en el texto que sus circunstancias han cambiado del principio del Salmo a la última parte del Salmo? ¿Han cambiado acaso las circunstancias? ¿Se trata de eso? No. En nuestra inmadurez, hermanos, a menudo somos un creyente pulpo. Estamos en Galicia, así que no a feira, pero somos creyentes pulpo. ¿A qué me refiero? ¿Has visto alguna vez cómo ciertas clases de pulpos cambian de color de acuerdo al ambiente donde se encuentran? Realmente es increíble ver cómo un pulpo se adapta al entorno. Ahí vemos la gloria y la creatividad de nuestro Dios creador. Esto es muy útil para el pulpo. Se protege del enemigo, ¿verdad? Se adapta al entorno. Pero cuando se trata de nuestra mente, no es útil. Indudablemente las circunstancias a nuestro alrededor nos afectan, ¿verdad? Indudablemente. Lo vemos en el texto. Hermanos, las circunstancias nos afectan, pero no han de dominarnos, no han de nublar nuestro juicio, no han de apartar la vista del Señor, no han de ser el timón de nuestra vida. Si dependemos de las circunstancias del entorno,
Conforme las circunstancias sean, así nosotros seremos. Si las circunstancias cambian, nosotros cambiaremos. Pero Dios te dice, yo soy soberano sobre tus circunstancias. Yo no cambio. Yo soy la roca inamovible donde puedes encontrar refugio aún en la peor tormenta, en las peores circunstancias. A este creyente, David, le afectan las circunstancias. No estamos hechos de piedra. La procesión, decimos, ¿verdad?, va por dentro, pero no hemos de ser dominados por las emociones. Porque vemos cómo en el momento en que entretiene demasiado su mente en sí mismo, versículo 2, tomando consejo en su alma, le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas al problema. Él se da cuenta de que eso no es lo correcto. Lo correcto no es eso. La verdad es lo correcto. Quien es Dios es lo correcto. Hermanos, es la verdad de su palabra que ha de empapar nuestra mente, informar nuestras emociones y no al revés. David está acudiendo a su teología. Recuerda el compromiso de Dios y espera con ansia la liberación. Por un lado, David es una batidora emocional que le lleva a clamar con confianza, sí, fundamentado en la verdad de quién es Dios. Así es como uno tiene que deprimirse, hermanos. No quiero trivializar la aflicción, la tristeza, el ansia y la preocupación. Estas son las palabras que definen lo que hoy se llama depresión. Pero eso es realmente lo que dice el Salmo, que hay esperanza en la aflicción, que podemos confiar en medio de la prueba, que hay suspiramos, ¿verdad? Suplicamos, pero todo ha de desembocar en la seguridad y confianza en el Señor. Y tengo que decirte algo si tú no eres creyente. Si no eres creyente, no puedes tener esta esperanza. Y si la tienes, es errónea. Porque la cosa, si en este mundo puede salir bien, puedes salir del problema y de tu mala situación y del dolor. Amén, esperamos que sí. Pero el problema vendrá después. Si tú no eres creyente, tu mayor problema se encuentra en tu eternidad sin Cristo. Tu situación desesperada comienza no por tus circunstancias, por duras que sean, y lo sentimos mucho, sino por tu corazón apartado de Cristo. Y necesitas reflexionar en tu corazón y venir a Cristo arrepentido. Y encontrar la solución al mayor problema, infinitamente mayor que cualquier dolor que tengas en esta vida, que es el pecado y la muerte eterna y el juicio justo que cae sobre ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Hemos visto cómo Él murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, del mayor problema, sin solución. 1 millón de millones de años en la eternidad sufriendo. Seguirás igual de desesperanzado. El momento de salvación, la ayuda llega hoy. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo. Para el creyente este salmo nos enseña que hemos de tener confianza suprema en el cuidado, en la fidelidad y en el poder de Dios, como David expresa al final del salmo. Cantaré al Señor porque me ha colmado, llenado de bienes. Fíjate, en medio de la tribulación, el deseo más profundo de David en esta prueba es darle toda la gloria a aquel que sabe que le va a librar de la aflicción. Quizá te preguntes, ¿y qué si esta situación en la que me encuentro no puede solucionarse? Ciertamente hay situaciones terriblemente dolorosas que no van a encontrar solución humana en esta vida. Esta semana hablaba con una jovencita. Hace 5 años
Con 12 años ella perdía a su mamá de cáncer. Tuvimos una tremenda conversación de tanto ánimo para mí. Indudablemente ella decía, quiero tener a mi mamá conmigo. He crecido en mi adolescencia sin poder hablar, tener a mi madre como madre y confidente. Pero también sé que en medio de ese dolor que continúa y continuará el resto de su vida, en medio de ese dolor el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Un creyente con madurez va a dar la bienvenida a una prueba así. Las deseamos, ni por asomo, ni a nuestro peor enemigo, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por cómo obra en medio de la prueba. No confíes en que todo se va a solucionar en esta vida. La esperanza, la solución se encuentra en la gloria con Él. Confiamos en el Señor, pedimos ayuda, pedimos una solución en esta vida, amén. Pero confiamos en que la mayor solución ya la tenemos. En Cristo tenemos la esperanza eterna. Y esta esperanza de motivarnos a perseverar, aún cuando hay situaciones que no tienen solución humana. David está tan seguro de la fidelidad de Dios que tiene la certeza de que cantará literalmente con gritos de gozo, va a cantar con entusiasmo. Fíjate, la seguridad del futuro, la verdad de la misericordia de Dios conforta al salmista y el futuro se hace presente. Sea en ese momento, sea aquí seguros con Él o en la eternidad. Hermanos, vamos a vivir con una eterna sonrisa. No se nos va a quitar de la boca. Es interesante porque al menos a mí, yo pensaba, me gusta cantar, pero humanamente hablando, lo que menos me apetece hacer cuando estoy pasando por dolor es cantar. Bueno, quizá alguna canción de algún artista melancólico puede ser. Pero hermanos, este salmo nos da la letra de nuestra alabanza al Señor en medio de la prueba. Señor, tú me has colmado de bienes, me has bendecido, tú me has hecho bien, tú eres fiel, tú no fallas. Me basta tu verdad, a pesar de la tristeza, me basta tu verdad para levantarme y vivir con fe de que nunca me dejarás ni me abandonarás. O en palabras de Horacio Spafford, en el himno que hemos cantado, feliz yo me siento al saber que Jesús me libra del yugo opresor, quitó mi pecado, clavado en la cruz, gloria doy a mi buen Salvador. Suspira, sé honesto con el Señor, suplícale, pero ten seguridad, confía en Él en medio de la prueba. Quiero terminar con una cita. Y esta cita es un poco especial para mí. Es una cita un poco larga, así que te pido atención. Se trata de una cita de un sermón predicado el Día de Acción de Gracias, es decir, noviembre del año pasado. El predicador predicó su último sermón ese día. Su último sermón. Desde entonces no tuvo las fuerzas de volver a predicar. Esta semana nos enterábamos de que el pastor John MacArthur fallecía, está en gloria. Y alguien ponía en el internet su última predicación y comencé a leerla. Y quiero compartir la introducción de este último sermón del pastor John MacArthur, porque es perfecto para este salmo. Fíjate lo que dice. En medio de su enfermedad, y obviamente él no sabía que iba a ser su último sermón, pero fíjate lo que dice. A veces nuestras pruebas son bendiciones disfrazadas. Y Dios tiene propósitos que jamás habríamos podido cumplir si no hubiéramos estado bajo algún tipo de presión. Os puedo decir,
que me han operado 3 veces del corazón y otra de los pulmones en los últimos meses, y sigo aquí. Así que estoy agradecido con el Señor por ello. Y tengo mucho por lo que estar agradecido. De hecho, cuando me preguntan cómo me siento, digo que estoy agradecido. Simplemente estoy agradecido de ver la mano bondadosa, misericordiosa y providencial de Dios en cada problema de mi vida. En cada experiencia difícil, en cada desafío, sea cual sea, veo la bondadosa mano de la divina providencia obrando de maneras que jamás habrían sido posibles sin las pruebas. Así que estoy genuina y verdaderamente agradecido. Y puedo estarlo porque conozco el resultado de todo. El resultado de todo es para la gloria de Dios y el beneficio de sus hijos, ¿verdad? Así que quiero asegurarme de permitir que mi propio corazón se regocije en el hecho de que Dios me perfeccionará y se glorificará a sí mismo a través de mis pruebas, probablemente más que de cualquier otra manera. Y algo que he descubierto es que mi agradecimiento ha aumentado, porque es en las pruebas cuando te enfrentas a cosas que fácilmente podrían dominarte y no tienes ningún control particular sobre ellas. Encuentras ahí que tu fe es puesta a prueba. Y de esa prueba ha surgido una inmensa cantidad de gratitud al Señor. Él se ha revelado en todos estos asuntos, todas esas pruebas, de tantas maneras que ni siquiera puedo empezar a contar. Y creo que cuando estás en una situación como esta, para un verdadero creyente, la gratitud debería ser la primera reacción, porque el Señor está haciendo su obra por un lado, y por otro lado nos estamos acercando al cielo y nos alegramos de esa realidad. Qué actitud piadosa en medio de la prueba, ¿verdad? Ver las pruebas y el dolor como una bendición disfrazada. Verlas cantando alabanzas y siendo agradecidos. Comenzando genuinamente con un ¿hasta cuándo, Señor? Pero responder confiado: hasta cuando tú quieras. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, hermana, confiemos en el Señor en medio de la aflicción. Cualquiera que sea tu dolor, mi dolor, podamos decir con certeza: estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Oremos. Señor, tenemos que poner la verdad en nuestra mente. Nuestra mente juega un partido de tenis constantemente, de un lado para otro. En cualquier momento, pero especialmente en medio de la prueba. Sabemos lo que tú dices y al siguiente instante desesperamos. Te miramos a ti y al instante siguiente apartamos tu vista. Señor, te pedimos madurez, te pedimos crecimiento, te pedimos confianza en medio del dolor, aun si ese dolor, humanamente hablando, sea irreparable. Confiamos en que tú ya has solucionado nuestro mayor problema, nuestra mayor prueba, que es la eternidad sin ti. Y nos has dado una esperanza inalterable, una piedra inamovible en Cristo nuestro Señor. Oh Señor, ayúdanos a crecer con gozo en medio de la prueba, sabiendo que nuestro carácter está siendo conformado a tu imagen. Ayúdanos a quitar nuestra vista, nuestro pensamiento de nosotros. Ayúdanos a utilizar la prueba para consolar a los demás. Ayúdanos a venir juntos como iglesia, soportando las cargas unos de los otros, sea cual sea el problema. Ayúdanos, Señor, aún a enfrentar el problema y el dolor, si viene a causa de nuestro pecado, que sirva para arrepentimiento y para volver nuestra vista y nuestra vida a ti. Oh Señor, tú no tienes que hacer nada de esto, pero tú eres fiel a tus promesas y tú humildemente
y soberanamente obras para tus propósitos gloriosos. Ayúdanos a alinear los nuestros, nuestra emoción, nuestro pensamiento al tuyo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.